la conversación de ustedes, ¿sería viable entonces hacer la capacitación que dure una hora? Pues casi siempre duraba como hora y media, pero si de pronto estamos limitados de tiempo, también se podría hacer. Diana, la podemos hacer de 1 hora y cuarto, puede ser, porque la profe dice que las profes que van a venir vienen tipo 7:15. Yo les pedí el favor de que llegaran despuesito, pues porque es muy importante que los estudiantes otra vez recuerden el uso de las bases de datos, sobre todo porque ellos van a presentar una propuesta de investigación y sabemos pues cuál es el poder que tienen esas bases de datos para que ellos encuentren todo el material que necesitan. Entonces, no, dale tranquila, que igual las dos profes no se demorarían mucho y la clase es hasta las 7:30. Listo, profe. Bueno, jóvenes, creo que ya es el tiempo prudente para comenzar. Como lo dije hace un rato, el tema de la capacitación en bases de datos es muy importante porque ustedes van a hacer un trabajo de corte investigativo, sea un desarrollo de software o un trabajo investigativo. Necesitan fuentes de información para poder sustentar teóricamente las propuestas que van a elaborar. La semana pasada les compartí algunos recursos que podrían ir adelantando, sobre todo aquellos que ya tienen como clara una propuesta inicial, pero también debemos explotar los recursos institucionales porque esos recursos pues son para ustedes como estudiantes y tienen derecho a utilizarlos. Nos acompaña hoy Dayana Zapata, ella es bibliotecóloga y es una de las personas encargadas de hacer la capacitación en el tema de las bases de datos. Vamos a poner por favor bastante atención porque son temas que de pronto olvidamos con frecuencia y cuando vamos a hacer alguna consulta, pues se nos olvida que tenemos estos recursos institucionales y hay mucha información que nos puede ayudar no solamente para estas propuestas de investigación, como lo vamos a ver más adelante, sino que nos ayudan incluso para complementar cualquier conjunto de conceptos de cualquier asignatura. Pero vamos a centrar más como en la parte de la ingeniería, que es nuestro core, pero se van a dar cuenta que tenemos bases de datos y tenemos también acceso a repositorios donde hay libros digitales y tenemos otras opciones que no usamos. Se pueden descargar libros o capítulos de libros. Ya Dayana entonces nos va a explicar. Dayana, muchas gracias por acompañarnos y adelante. Listo, muchas gracias, profe. Muy buenas tardes para todos. Como dijo el profe, mi nombre es Dayana Zapata. Soy bibliotecóloga y la metodología que utilizo, por ejemplo, para estas capacitaciones es compartir pantalla y mostrar un paso a paso de cómo puedo hacer entonces las búsquedas para que me terminen, pues para que los resultados sean exitosos y sean como totalmente orientados a lo que yo necesito encontrar en la web, ¿cierto? Voy entonces acá a compartirles pantalla. Listo. Y voy a empezar así rápidamente por hacer una búsqueda desde la web general, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros incluso ya en semestres avanzados o en los primeros semestres, Google siempre es la primera fuente de información a la que vamos. Si alguien de pronto tiene un tema que quiera sugerir para hacer esta búsqueda, me lo hacen saber. Por el momento tengo pues como una propuesta que es buscar sobre inteligencia de las cosas, ¿cierto? Creo que es un tema que está entonces muy actual, un tema que les compete pues como al área de ingeniería como tal y es una de las tendencias actuales. Entonces sí me gustaría de pronto hacerla con esa. Si tienen otra, me dicen y vamos entonces modificando las búsquedas para que vean entonces los resultados. Listo. Entonces, buscando en la web general, yo no sé si ustedes se han fijado en la cantidad de resultados que me aparecen a mí buscando en la web general. En este caso, me aparece inteligencia de las cosas,
144 millones de resultados, ¿cierto? A pesar de ser una tendencia, entonces miren que hay muchísima información y yo no voy a poder revisar una por una para saber qué fuente es confiable, qué fuente no es confiable, qué fuente es académica y cuál fuente no es académica. Voy a abrir en este caso Wikipedia porque es una de las fuentes que más se ha utilizado. Yo no estoy recomendando que utilicen Wikipedia, pero sí les quiero mostrar un panorama general de lo que son entonces este tipo de fuentes. Cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información de esta plataforma. Yo, sin ser experta en el área, también podía entonces entrar acá y empezar a modificar o a incluir información. Ya los que administran, digamos, la página se han puesto en la tarea de corroborar la información que las personas están incluyendo con la referencia bibliográfica que deben incluir, ¿cierto? Si yo estoy haciendo, por ejemplo, un trabajo, un tema que de pronto es bastante complejo y veo que Wikipedia me está explicando de una forma fácil, ¿cierto? Que muchas veces vamos a los blogs también porque tienen párrafos como muy bien consolidados, muy claros y muy cortos. Debo de tener en cuenta que este tipo de páginas, por ejemplo, no tienen cómo hacer una referencia bibliográfica completa. Le va a faltar datos como un título, como un autor, como un año, ¿cierto? Que me valide como toda la investigación. Sin embargo, puedo venir acá a las referencias bibliográficas y mirar entonces cuál de estas investigaciones me puede servir. Porque la idea siempre de nosotros va a ser ir a la investigación principal, porque nosotros estamos entonces ya generando nuevo conocimiento, ustedes para trabajo de grado también van a generar nuevo conocimiento, no solo van, digamos, a repetir lo que las personas han dicho, y puede que en la investigación original y en la investigación principal entiendan algo diferente a las diferentes interpretaciones que hay en la web. Entonces, la idea es que nosotros, con la experiencia que tenemos, con el bagaje que tengamos en el tema o en el área, vamos a las investigaciones principales para tener un conocimiento más amplio de lo que estamos haciendo. Como les decía, otras de las páginas que me aparecen a mí acá de primeras son, por ejemplo, los blogs. Hay blogs que son académicos y otros que no. Ya en mi criterio está revisar la información que tiene, cómo me la está mostrando. Me disculpan el internet un poquito lento a esta hora. Y ahí miren que hay blogs que no tienen un título, ¿cierto? Solo acá me está mencionando como el tema. Y vamos a ver, este por ejemplo no tiene autor, ¿cierto? Solo tiene el nombre de la página, tiene una URL y el título es el tema. ¿Qué pasa con una referencia bibliográfica? La intención siempre de una referencia bibliográfica es facilitar el acceso nuevamente al documento. Y de esta manera nos queda entonces ya un poco complejo y más porque una URL en cualquier momento deja de existir. Entonces la idea es como yo también tener todos estos datos confiables que me ayuden a hacer una investigación y poder referenciarla. Otra de las páginas que aparecen acá entonces de primeras no son porque sean las mejores o porque sean las más consultadas, es porque hay muchas de ellas que también me están pagando por aparecer de primeras. Sin embargo, yo mirar 144 millones de resultados va a ser demasiado complejo. Voy a hacer un primer filtro que va a ser buscar en Google Académico o Google Scholar. Y ese me va a filtrar entonces solo fuentes confiables, solo fuentes académicas. Voy a hacer la misma búsqueda y vamos a mirar que de 144 millones de resultados que yo tenía, miren que solo habían 552.000 académicos, ¿cierto? Me disminuyó entonces muchísimos millones y sé que puedo confiar en todos los resultados que me aparecen acá.
Acá me aparecen libros, me aparecen blogs, me aparecen capítulos de libro, artículos de revista, me aparecen tesis, ¿cierto? Trabajos de grado y entonces páginas también de diferentes universidades. Me aparece también bases de datos de acceso abierto, ¿cierto? Que yo cuando lo abra me va a permitir mirar todo el documento. Y no sé si les ha pasado que a veces en la búsqueda encuentran el título exacto de lo que necesitan sobre un tema. Y cuando lo van a abrir, esta página les está pidiendo que paguen por la información. Pues listo. Cuando nos pase eso, podríamos mirar si esa base de datos que nos está pidiendo pagar entre 14 o $70 por un artículo, si esa base de datos nosotros como institución estamos suscritos y podríamos entonces acceder a ella. Listo. Resulta que cuando yo hago una búsqueda, ¿cierto? En las bases de datos o acá en estos navegadores me van a buscar por cada una de las palabras clave, ¿cierto? Juntas o separadas. Entonces, esto me empieza a generar mucho ruido. Cuando yo quiero que me busquen un término específico, ¿cierto? En este caso, que me busque solo inteligencia de las cosas, no me interesa otro tipo de inteligencias múltiples, sino que quiero que me aparezca exactamente eso, en el título, en el resumen, en el contenido. Voy a encerrar entonces los términos entre comillas. Y miremos que de 552.000 ya tengo 416 documentos. ¿Siguen siendo muchos? Sí, pero miren que empezamos con 14 millones de resultados, ya solo tenemos 416. Listo, y acá entonces solo me está recuperando los documentos que tenga todas estas palabras juntas. Y si no aparece en el título, es muy probable que esté en el resumen o en las palabras clave. Listo. En la parte izquierda, por ejemplo, Google Académico solo me está mostrando filtros por año, ¿cierto? Lo puedo utilizar. Las bases de datos me van a mostrar otro montón de filtros. Cada base de datos me muestra filtros diferentes, pero en su mayoría tienen filtro por año, tienen filtro por país, por palabra clave, por autores, por qué tipo de documento yo quiero, si quiero un artículo, si quiero un libro, si quiero un ensayo. En este caso, entonces, solo tengo filtros por año. Puedo filtrar los últimos, pues la información más actualizada. Siempre se ha dicho que son los últimos 5 años, pero para este tema, digamos, de las ingenierías o las tecnologías, es recomendable buscar los últimos 3 años porque estas investigaciones están saliendo mucho, ¿cierto? Están entonces desarrollándose muy rápido. Yo igual voy a buscar los últimos 5 años y miren que de 416 ya tengo 112 resultados. Listo. Como ese que es Google Académico no tiene los otros filtros que yo de pronto puedo necesitar, toda característica que yo quiera saber sobre el término que estoy buscando, lo voy a escribir al lado de las comillas. Yo utilizo mucho el filtro del país, de Colombia, porque me interesa saber sobre un tema que se ha publicado en Colombia o sobre Colombia. Y voy a hacer la búsqueda. Miren que de 112 ya tengo solo 32 resultados, ¿cierto? Miren que entonces ya me disminuyó muchísimo. Es un tema entonces más bien puntual, ¿cierto? Con temas más amplios, obviamente voy a recuperar más documentos. Con temas de pronto más complejos voy a recuperar menos, pero igual tengo entonces todas las herramientas para hacerlo. Si yo no quisiera hacer de pronto el filtro por Colombia, sino que yo quisiera ver metodologías, quiero ver teoría, quiero ver ejemplos, quiero ver tendencias, todo lo que yo quiera saber lo puedo escribir entonces al lado del término específico entre las comillas. Miren que tengo, por ejemplo, por la palabra tendencias, 58 resultados. Listo. Si, por ejemplo, yo hubiera puesto inteligencia de las cosas Colombia, ¿cierto? Sin las comillas, me hubiera recuperado
las palabras juntas y separadas. Y separado por Colombia me iba a aparecer cosas de política, cosas de educación, de religión, de muchas otras cosas que a mí no me iban a interesar. Entonces, el término específico entre las comillas, la característica que yo quiera saber fuera de las comillas, ¿cierto? La escribo y el filtro por año. Bueno, voy a trabajar entonces con estos resultados. ¿Qué ventajas o qué herramientas, qué valor agregado me está mostrando a mí Google Académico? Debajo de cada uno de los resultados hay unas comillas, ¿cierto? Estas comillas me van a generar la referencia bibliográfica automática de este documento. Y miren que acá entonces ya estoy ahorrando tiempo, ¿cierto? Ya esto me está ayudando, puedo copiar y pegar. Nunca está de más pues revisar la información cuando la tengamos, pero igual acá me está organizando la mayor parte de la información, o mejor dicho, toda la información. Recomendación, utilizar solo estas comillas si yo saqué de acá el documento. ¿Por qué? Porque digamos, a veces yo tengo un libro físico, un artículo físico, y yo le quiero hacer la referencia, entonces yo lo busqué acá en Google Académico. Y resulta que entonces en la web ya lo habían quitado por completo, fue vetado, pasó pues alguna cosa por la cual no está en la web y estos datos que yo ponga en la referencia pues no van a tener mucho sentido si hice, pues si recuperé la información física, puesto que de pronto solo exista físico también. Bueno, aparte de que tengo cómo generar automática esta referencia bibliográfica, hay algo que se llama versiones, ¿cierto? Que también está debajo de cada una de los resultados. Los que no la tengan es porque esta es la única página donde está el documento. Pero cuando, digamos, yo abro este título y me muestra que la información está en una universidad de la cual yo no hago parte, que me pide que me loguee, no tengo cómo acceder, voy a mirar las versiones. Y esto me va a mostrar las diferentes páginas donde se encuentra el documento. Entonces, puede que esté en una de estas versiones en acceso abierto o puede que esté en una de las bases de datos que nosotros tenemos suscritos, ¿cierto? Acá entonces hay en los resultados también bases de datos gratuitas y hay bases de datos que me están pidiendo pagar por la información, porque este navegador me arroja todo eso, o sea, me arroja todos los títulos, me arroja toda la información, pero ya cada página entonces se reserva su derecho de dejarlo a uno mirar todo o hay otras entonces que nos pide pagar. Hola, yo tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, las versiones eran de academia.edu. Yo puedo hacer referencia a esos artículos también. ¿Cómo así que hace referencia a estos? Pues, o sea, por ejemplo, mira, los últimos dos son de academia. Pero normalmente esos artículos los suben no necesariamente el autor, pueden ser otras personas. Entonces no sé si por algún tema de derechos o permisos puedo hacer, pues, utilizar esas referencias. Sí, o sea, realmente todo lo que usted encuentre, ¿cierto? O sea, desde academia.edu, o sea, desde diferentes plataformas, ¿cierto? O sea, digamos, de acceso abierto o de acceso cerrado, los permisos para ver el documento. Yo podría utilizar todo lo que me sirva, siempre y cuando yo respete entonces estos derechos de autor. Entonces, voy a mirar acá entonces la referencia. Este me hace, o sea, este es lo que me va a mostrar. No es básicamente quién lo subió, sino que me muestra quién es el autor, me muestra el título y me muestra de pronto los daticos de la revista donde esté subida. En este caso, miren que la única información que me recupera es apellido y ¿cómo es? Me recupera entre los datos del autor y me arroja también el título, porque este documento entonces no tiene como toda la información para la referencia bibliográfica. ¿De dónde la puedo sacar? Del mismo texto. Miren que cuando yo lo abro, este me da algunos detalles y yo la referencia la hago solo con información que tenga del documento. No sé si quedó claro o si no respondí lo que era.
No, sí, eso es. Listo. Bueno, voy a abrir en este momento las páginas, las bases de datos suscritas, ya que si, por ejemplo, en estas páginas me aparece una de las bases de datos que nosotros tenemos, igual no podríamos ingresar desde acá porque la base de datos no me reconoce a mí como estudiante, ¿cierto? No me da como esos derechos que yo necesito de que la institución ya esté pagando. Entonces voy a ingresar a tda.edu.co. Y desde acá voy a abrir entonces siempre las bases de datos porque me va a pedir loguearme. ¿Cómo puedo hacerlo? Puedo hacerlo cuando ingreso al campus, ¿cierto? Acá por usuarios y campus TDA. Y una vez tenga abierto el campus, es la única opción que me aparece en la parte derecha. Bases de datos en suscripción. En este momento no les voy a mostrar un ejemplo porque yo tengo dificultades para ingresar al campus, pero cuando ustedes lo tengan abierto es la única pestañita que me aparece en la parte derecha, la única opción. ¿Qué ruta les voy a mostrar? Que cuando ingreso a tda.edu.com, en este menú me aparece micrositios. Desde micrositios, entonces selecciono biblioteca y puedo mirar los servicios que estos me están prestando. Listo. Miren que entonces estas fotografías me están mostrando los diferentes servicios que está prestando la biblioteca. En este caso, miren acá, bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Si continúo bajando la página, miren que me aparecen entonces otros, acá las bases de datos gratuitas también. Hay unas que son especializadas entonces en áreas del conocimiento y otras que son multidisciplinares. Estos cuadritos también me están mostrando entonces los diferentes servicios que me presta la biblioteca y también está bases de datos en suscripción, también está bases de datos gratuitas, que es una recolección de todas las bases de datos que están con acceso abierto en la web. ¿Cuál es la ventaja de una base de datos? Que una base de datos, la información que contiene ya fue revisada por expertos en el área de algunas revistas. Hay revistas que cumplen, digamos, con ciertas características y están rankeadas según como la especialización de sus contenidos, por ejemplo, los docentes o los investigadores, digamos, qué nivel tienen también en esto de las investigaciones, qué tanto publican, sobre qué temas publican. Entonces, por lo mismo es mejor recurrir a ellas, porque son entonces documentos especializados en un área del conocimiento, revisados por expertos en el área y montados entonces en plataformas pues solo académicas, que también cumplen con unos requisitos de calidad bastante estrictos. Si yo continúo bajando la página de biblioteca, me aparecen entonces acá al final de pronto las novedades, ¿cierto? Entre esos pues un blog que está recientemente abierto. ¿Cuál voy a abrir en este momento? Voy a abrir bases de datos en suscripción. Recuerden que puedo hacerlo desde la foto o desde estos cuadritos. Cuando yo selecciono bases de datos en suscripción, me los va a mostrar por separado, ¿cierto? Me está mostrando igual videos de ayuda de cómo ingresar a ellos y cómo buscar, pero yo le doy igual acá el link en ingresar a cualquiera y me va a desplegar las 24 o 25 bases de datos que tenemos. Listo. Cuando yo les mencionaba que ingresamos por campus y que es la única opción que el ingreso a las bases de datos suscritas en la parte derecha, cuando yo le daba clic ahí, esta es la plataforma que me abre, ¿cierto? Y como muchas veces ya tenemos el campus abierto, puede ser más fácil para nosotros a un solo clic, entonces ingresar a esa plataforma. ¿Qué me decía el aviso cuando yo abrí esta página? Que ingresara con el mismo nombre de usuario que tengo para campus, pero que en contraseña escriba el documento de identidad.
y voy a ingresar. Listo. Miren que entonces acá ya tengo todas las bases de datos abiertas. Hay algunas que me piden loguearme de pronto para permitir utilizar algunas de sus herramientas, para poder utilizar de pronto la base de datos para guardar la información. O hay otra como Science Direct que los artículos que no están en acceso abierto me pide loguearme. Pero cuando estas plataformas me piden crear un usuario, yo puedo hacerlo con el @tda.edu.co, ¿cierto? Con el correo institucional. Porque si no, ellos no te reconocen como miembro de la comunidad académica, entonces te van a cobrar por el registro. En este caso, ya con el @tda, tranquilamente podemos crearlo. Listo. Voy a mencionar rápidamente en qué consiste como cada una de estas bases de datos, ¿cierto? Igual encima de cada cuadrito está el título de la base de datos y está una pequeña descripción. Pero entonces les voy a explicar rápidamente. Los dos primeros son el libro SSO y Bibliotecnia, son bases de datos de libros electrónicos. Son bases de datos multidisciplinares en las cuales puedo buscar libros electrónicos de cualquier área del conocimiento. Está Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel, que son bases de datos especializadas en áreas como finanzas, como comercio internacional, como gerencias. Entonces, acá está como la parte práctica y está la parte normativa. Aparte del arancel de aduanas, pues que ya tiene información muy específica del área. Está Ambientalex, está Legex y está Salud Legex. Estas son bases de datos normativas. La de salud y la de ambiental pues se enfocan en esas áreas del conocimiento. Legex.info me puede encontrar a mí todo lo que son normas, lo que pueden ser incluso guías legales, lo que son jurisprudencias de cualquier área del conocimiento. Incluso como para este tiempo actual en la parte de ingeniería con lo del Big Data, sobre la seguridad informática y todo este tipo de cosas, podemos buscar todo lo que se relacione con la ley y la norma en esta base de datos. ¿Por qué? Vamos a mirar si encontramos. ¿Por qué? Porque buscamos nosotros a veces, pues queremos relacionar el proyecto que estemos haciendo, el tema que estemos haciendo con la parte jurídica y en internet aparecen 10, 15 documentos que dicen esta es la ley más actualizada sobre el tema y todas 15 dicen que son las más actualizadas. Esta me va a mostrar la última ley, si ha tenido modificaciones, me muestra las modificaciones, pero es muy puntual entonces como con la información. En caso de que yo no lo encuentre, en esta parte derecha, en la parte de abajo, hay como una especie de chat, ¿cierto? Todos los días es pues chatear con alguien en vivo hasta las 5 de la tarde. De lo contrario, puedo entonces dejar el mensaje y ellos me responden. Ellos no me hacen a mí procedimientos legales, pero me pueden ayudar con la búsqueda de información. Voy a buscar, por ejemplo, seguridad informática. Esa plataforma es la plataforma que tienen la mayoría de las bases de datos, que me muestra un cuadro de búsqueda, me muestra búsqueda avanzada en caso de yo necesitarlo, pero siempre puedo entonces buscar por palabra clave. Listo. Recuerden que en la parte izquierda me aparecen entonces los diferentes filtros que yo le vaya a poner. En este caso, como es base de datos normativa, me está diciendo, bueno, yo le puedo encontrar esa información sobre artículos de revista, sobre noticias jurídicas o la norma como tal. Y esa me va a permitir verla a texto completo, me va a permitir descargarla en PDF,
me va a permitir escucharla, me va a permitirle también hacer la referencia bibliográfica, que les cuento que todo lo que son leyes y normas se referencian muy diferente a un libro, se referencian diferente a una revista. Y así como Google Académico me hace la diferencia en la referencia, ¿cierto? De cómo me organiza la información y qué tipo de información me incluye, acá también aplica con eso. Miren que ya está la norma actualizada, APA séptima edición, y acá entonces la tengo. Listo. En esta y en las diferentes bases de datos, la referencia bibliográfica me lo van a mostrar o con comillas o con la palabra cita, ¿cierto? Pero realmente es la referencia bibliográfica. Me va a mostrar exportar cita, me va a mostrar bibliografía, pero entonces todas hacen alusión a lo mismo. Voy a abrir entonces esa ley. Y miren que tengo entonces las herramientas en la parte izquierda, ¿cierto? Ver todo el documento en PDF, incluso escucharlo, noticias de pronto relacionadas. Y si en algún momento esto tuvo un cambio, esta información, esta ley tuvo algún cambio, me aparece acá en rojito qué era lo que había antes, a partir de qué leyes o de qué normas cambió, y me muestra entonces ya la actualizada. Voy a cerrar esa base de datos de leyex.info. Entonces, primera base de datos especializada. Continúo. Cengage, Procast, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer. Todas estas 6 bases de datos son multidisciplinares. En estas sí o sí voy a encontrar información. Entonces ya vamos a mirar también un ejemplo. Voy a terminar entonces de mencionar qué tipos de bases de datos hay. Está Bilex y Notinet, que también son bases de datos entonces normativas, ¿cierto? La plataforma sí se ven la verdad diferente, pero recuerden que siempre en las diferentes bases de datos hay información distinta. Si yo no encuentro la información en una de las bases de datos jurídica, puedo encontrarla en la otra o puede que me agrade más una que otra. Listo. Listo. Magisterio. Magisterio es una editorial de pedagogía y educación, pero es aplicada a todas las áreas del conocimiento. Entonces, esta editorial tiene su base de datos con todos los artículos que han investigado y que han publicado en la revista pues, física también. Y acá esa información pedagógica y de educación es de cualquier área, entonces también me aparece mucho de cómo enseñar, por ejemplo, ingeniería, cómo aplicar ciertos métodos para tratar algunos temas, entonces también podríamos mirarlo. La base de datos Gale, ebook 724 y Alfa Omega también son bases de datos con libros electrónicos. Libros electrónicos en estas bases de datos y en las 2 que mencioné cuando empecé, son muchísimos. La verdad, en el área de ingeniería hay muchas bases, hay muchos libros, perdón, con esta información, libros que no siempre se encuentran en la biblioteca, entonces acá nos los están mostrando también completos. Atos Visibility, esa me busca entre las diferentes bases de datos que hay acá suscritas. Yo tengo que ser muy específica entonces con el título y con los datos que le voy a ingresar para que me lo pueda recuperar. Y Harvard Uso es una revista que se enfoca en la gerencia, se enfoca en las tecnologías, en la comunicación. Y esta sí me pide entonces unos daticos para ingresar a esta revista digital. Pero acá, miren que si me paro encima del cuadrito me aparece el correo y la contraseña con la que puedo ingresar a esta revista. Voy entonces a hacer la búsqueda en una de las bases de datos. Voy a hacerla entonces con EBSCO. Cada una de estas bases de datos me va a recuperar información diferente.
Entonces, si yo no encuentro información en una, puedo buscar en la otra. Si en una encontré 5, en la otra puedo encontrar 100 y en la otra puedo encontrar 16.000. Entonces, la idea también es como buscar en varias de estas, saber cuál satisface mis necesidades de información. ¿Por qué les quiero mostrar EBSCO? Porque esa, miren que no tiene la plataforma como vimos ahorita, la de legex.info. Esta tiene entonces una base de datos especializada en negocios y la primera opción es, me va a mostrar todas las bases de datos que están, las bases de datos que están integradas dentro de esta. Voy a seleccionar la primera y miren que entonces me empieza a decir, bueno, la primera se enfoca entonces en temas empresariales, el segundo en áreas de criminología, el tercero en filosofía, ¿cierto? Hay un montón, pero como hoy en día todas las investigaciones se hacen de forma multidisciplinar, ¿cierto? Se están integrando temas de otras áreas. Recomiendo entonces que debajo del botón continuar hay algo que dice todas, seleccionar todo. Y le voy a dar continuar para que me busque mi tema o lo que estoy haciendo en todas estas bases de datos que me aparecían acá. Y ahora sí, entonces puedo hacer la búsqueda. Voy a hacer el mismo ejercicio, inteligencia de las cosas. Y yo lo escribo, bueno, acá en estas bases de datos aplica lo mismo de las comillas. Si las incluyo, me busca el término específico, si no me va a buscar entonces las palabras junticas o por separado. En este caso me aparecen 15 resultados. Voy a buscar con las comillas. Listo. Y miren que incluyendo ya las comillas, en este caso no sé por qué aumentó, pero igual me aumentó a 3.574. Pero ya los términos que me recuperó, entonces son más específicos. Recuerden también que en el lado izquierdo están todos los filtros que yo necesite, ¿cierto? Miren que hay documentos desde 1932. Puedo entonces también modificarlo. Puedo modificar de pronto la materia. Cuando yo estoy buscando de pronto un área muy grande o estoy buscando un tema específico, de acuerdo a los términos, ese también entonces me va disminuyendo esta búsqueda. Por ejemplo, inteligencia artificial. Y la idea es que de todos estos miles de resultados, eso me empiece a disminuir. Miren que ya entonces tengo 207 resultados. Se relaciona con inteligencia de las cosas. Ya el más antiguo no es 1932, sino 1988. Voy a escribir los últimos 5 años para ir disminuyendo la cantidad de resultados. Miren que entonces ya tengo 105 resultados. Puedo seguir entonces filtrando, ¿cierto? Pues ya me aparecen otras materias dentro de las que yo ya incluí, entonces me puedo ir especificando también muchísimo más. Me puede mostrar también por idiomas, en este caso en español hay 82, en inglés 21. ¿Qué pasa con las investigaciones? Realmente Latinoamérica no es los países que más investigan, siempre son como Estados Unidos, Rusia, China, y muchas de estas revistas que están, digamos, muy bien rankeadas dentro de todo este tema de la investigación, tienen como requisito que toda la información se suba en inglés. Entonces, yo me he encontrado con documentos que son de universidades colombianas, que son de universidades incluso acá de Medellín, y tienen su publicación totalmente en inglés. ¿Por qué? Porque era el requisito de la revista. Y para las áreas de ingeniería,
he visto que la mayoría de la información es en inglés. Yo, como no tengo habilidades con el inglés, utilizo un traductor académico. ¿Por qué? Porque Google, pues la pantalla, el navegador de Chrome o Google Traductor me va a dañar la gramática, ¿cierto? Me va a desordenar, digamos, las palabras, no me va a reconocer muchas palabras técnicas, muchas de estas palabras de investigación y básicamente yo no voy a entender el documento. Y no es porque el documento sea muy complejo, sino porque me hizo mala la traducción. Entonces, en mi caso, voy a traducir incluso voy a traducir la que estoy buscando. Ah, no era inteligencia, era internet. Internet de las cosas. Listo. Vamos a ver entonces acá. Voy a cambiar acá por el término inicial que teníamos. Internet de las cosas. Listo. Igual esta búsqueda ya tenía entonces los filtros hechos, ¿cierto? Yo no he vuelto a la página principal. Voy a buscar en inglés este tema. Recuerde que con los filtros que pusimos de inteligencia artificial y de los últimos 5 años me aparecieron 234. Vamos a mirar cuántos me aparecen en inglés. Miren que de 234 a 34.776 son muchísima diferencia, ¿cierto? Entonces, si yo quiero información actualizada, debo de buscar en inglés. Si quiero información de calidad también, debo de buscarle en inglés porque miren que entonces hay otros países que son los que más publican. Listo. Voy a abrir entonces acá cualquier documento. Igual este me está mostrando un título, me está mostrando autores, materias y palabras clave. E incluso miren que también me recupera libros desde estas bases de datos, solo que tienen más poquiticos. ¿Cierto? Tiene poquitos libros, pero miren que entonces también tenemos bases de datos con libros electrónicos. ¿Qué más me muestra? Me muestra un texto completo en PDF, me dice que si quiero ver qué títulos tiene sin necesidad de abrir el libro, me muestra también, por ejemplo, para buscar dentro del libro o para incluirlo en una carpeta que yo haya creado ahí. Como les digo que tengo dificultades con el inglés y que utilizo ese traductor académico, yo sí traduzco la página mientras navego en ella. Clic derecho en cualquier parte de la página y le doy traducir a español. De esta forma va a ser más fácil para mí leer un título, leer la información base que me está dando, pero cuando yo ya necesite mirar el contenido, sí me dirijo entonces a traducirlo para que no se me dañen entonces las ideas y pueda entender el texto como debería, ¿cierto? Igual creo que les debe de ir bien con el inglés. Por lo mismo que he notado que tantos documentos que existen son en inglés. Bueno, voy a cerrar esta base de datos y voy a hacer entonces otro ejemplo. Vamos a hacerlo con Science Direct, por ejemplo. Igual recuerden que de estas 6 pueden hacerlos con las 6. Solo que Scopus, por ejemplo, solo me recupera la referencia bibliográfica y ahorita lo vamos a mirar porque igual para este tipo de temas también nos interesa ver las tendencias y los comportamientos de las investigaciones sobre cierto tema. Voy a abrir Science Direct y la idea es entonces hacer la misma búsqueda, ¿cierto? Voy a aplicar comillas, voy a escribir Internet de las cosas. Me aparecen entonces 16 resultados. Voy a escribirlo o a pegarlo en inglés. Miren que de 16 resultados ya tengo 19.914.
Es que para mí era más fácil leer los primeros 16. No, la idea es que que me aparezcan a mí todos estos miles de resultados, pero que yo le empiece a especificar al navegador qué es lo que quiero, ¿cierto? Si yo veo que en este lado izquierdo no hay filtros que yo necesite, tranquilamente entonces lo puedo escribir a un lado. Listo. Miren que de los 16.000 ya tengo 166 resultados. Me siguen apareciendo filtros por año, qué tipo de pronto de información quiero, si quiero el capítulo de un libro, si quiero un capítulo de revista. Listo. Acá entonces me aparece una lista. Hay unos que me aparecen con un puntico verde y me dice que están en acceso abierto. Hay otros que no me muestran ese acceso abierto. Entonces, con los de acceso abierto, voy a abrirlo. Miren que igual acá me aparece título, me aparece autores y me aparece la revista. Y de inmediato puedo descargarlo en PDF, puedo mirar el resumen o puedo guardarlo pues como en otra plataforma. Pues hacerle la referencia bibliográfica, por ejemplo. Voy a abrir este que está en acceso abierto. Y todos me van a mostrar entonces una información base, que es un título, que son autores, que es un resumen y unas palabras clave, y ya está el documento como tal. Hay unos que tienen el documento, digamos, montado en la página como tal, y hay otros que entonces me muestran un PDF con la información. Esta es muy similar entonces a la mayoría de las bases de datos en el hecho de cómo es la plataforma, que en la izquierda están los filtros, que me va a mostrar entonces un título, autores, palabras clave, y que en la parte derecha me va a mostrar artículos relacionados, ¿cierto? Me va a mostrar otros títulos, cuando yo abro un documento me muestra otros títulos que me están o ampliando la información o me la están entonces delimitando. Y de esta forma, por ejemplo, yo estoy buscando un tema muy complejo, encontré solo 3 documentos, cuando abro, digamos, alguno de ellos, veo que en estos títulos me empieza a llevar de pronto a lo que yo necesito. Y eso entonces permite este hilo conductor. Las herramientas dentro del mismo documento que yo tengo abierto están en la parte superior. Me permite descargarlo, me permite generar la cita. Voy a darle atrás y voy a intentar abrir ese que no tiene lo de acceso abierto. ¿Por qué? ¿Y por qué les estoy mostrando este? Porque esa me va a pedir un registro. Miren que tiene entonces, debería de tener todo el documento acá visible, según los títulos que me aparecen acá en la parte izquierda. Pero miren que tengo bloqueado la introducción y cada uno de los capítulos. Pero también me aparecen los artículos recomendados en la parte derecha, qué documentos han citado este trabajo, ¿cierto? Entonces ahí puedo mirar también como, o sea, seguir también como en qué se ha desarrollado a partir de esto. Listo. ¿Cómo accedo entonces yo a esto si veo que me gustó el título, me gustó entonces el contenido? Voy a darle acá en abrir en PDF. O podría también registrarme desde el inicio en esta parte superior. Registrarme si no tengo el registro hecho o acá ya en ingresar. Voy a darle acá en el documento. Y me va a pedir un correo, ¿cierto? Registrarme. Si ustedes se registran, por ejemplo, con el documento personal, Science Direct les va a pedir que paguen por esa suscripción. En este caso, si ingresamos con el correo institucional @tda.edu, no hay ningún problema y quedan entonces con el registro hecho. Para esta plataforma, cuéntame. Lo que pasa es que nuestro correo es correo.tda, también lo detecta también como institucional. Sí, sí, señor, también lo detecta entonces como institucional y les deja entonces ya incluso la cuenta abierta para lo que es Science Direct, para lo que es Scopus,
para lo que es el gestor bibliográfico de Mendeley, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, olvidaba que hoy hemos tenido dificultades con esta plataforma y el acceso a estos documentos. Cuando les ocurra esto, que ustedes están dentro de una de las bases de datos que no les permita acceder al texto completo a menos de que sea Scopus, ¿cierto? El resto de las bases de datos o no les permita alguna de las herramientas que les están ofreciendo, por favor, entonces nos lo hacen saber a biblioteca y ya nosotros lo solucionamos porque como estas bases de datos mantienen constantemente, pues mantienen como haciéndole mejoras, ¿cierto? Entonces esto puede presentar alguna falla. Listo. Voy a hacer entonces el último ejemplo con base de datos, ¿cierto? Base de datos referencial, que esta es la única que se diferencia de las otras multidisciplinares, y es porque esta es una de las bases de datos que me recupera pues más títulos, puede ser incluso más preciso a la hora de yo buscar la información. Y esto tiene también entonces el valor agregado de mostrarme estadísticas y de mostrarme los comportamientos que ha tenido un tema en investigación. Miren que buscando en español el término pues puntual me aparecieron solo 46 documentos y muchos de los que me aparecen son en inglés. ¿Por qué me aparece cuando yo busco en español documentos en inglés? O cuando busco en inglés, ¿por qué me aparecen documentos en español? Porque hay revistas que piden como requisito resumen y palabras clave en ambos idiomas. Entonces, por lo mismo, me lo recupera. Pero en su mayoría, el contenido va a estar todo en inglés. Igual pueden buscar en español, pero si ven entonces que no han encontrado la información que necesitan, la pueden buscar en internet o ir directamente a lo más actualizado y a las innovaciones que se presentan en un área. Miren que buscando en internet, entre las comillas, ya no tengo 16 resultados, tengo 81.389. ¿Cómo puedo empezar yo a filtrar? Bueno, acá me empiezan a aparecer toda la información. Este no me va a mostrar entonces ningún texto completo. Voy a abrir, por ejemplo, este primero. Igual miren que me muestra título, me muestra autor, año, este ya está para el 2021 y los datos de la revista. Voy a abrirlo y les voy a mostrar qué información me muestra Scopus. Me muestra un título, me muestra autores, que incluso miren que hay unos que dejan su correo en caso de que no encuentren el documento en internet, ellos entonces facilitan como que usted le pida el documento y ellos con mucho gusto te lo envían, ¿cierto? Me aparece resumen, me aparece palabras clave, documentos relacionados a mano derecha. Y me aparecen entonces los datos de la revista y las diferentes referencias bibliográficas que tiene ese documento. Este nunca me va a recuperar el documento completo. ¿Qué pasa si yo lo quiero recuperar? ¿Cierto? Yo ya leí que este me va a servir, que ese es el que yo quiero. Voy a copiar el título y lo voy a pegar en Google Académico. Yo lo tenía abierto por acá. Voy a ir al inicio para no dejar los filtros que ya había puesto, por ejemplo, por año. Y voy a buscar entre las comillas. Porque si no, me pueden empezar a aparecer varios documentos que contengan cada una de estas palabras. Miren que ya me apareció el único documento. Entonces, si lo abro, puedo acceder a él, ¿cierto? En caso de que no pueda ingresar, miro si de pronto en las versiones aparece una de estas bases de datos. Si por ejemplo aparecía que estaba en Science Direct, yo no voy a ingresar desde acá, ¿cierto? Desde este buscador, sino que tengo que ingresar entonces por la ruta del tecnológico para que me empiece a habilitar entonces diferentes permisos.
Listo. Para finalizar con Scopus, quiero mostrarles algo. Ya vimos cómo hacíamos los filtros en la parte izquierda, ¿cierto? La recomendación con Scopus es, digamos, seleccionar varios filtros dentro de una misma categoría. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo selecciono acá 2021, por ejemplo, yo quiero ver lo último que hay, pero me pongo también acá a filtrar por autor o por área del conocimiento, ¿cierto? 2021, ingeniería, incluso solo con eso. Puede que no me aparezcan resultados, porque de pronto del área de ingeniería no tienen todavía montado nada para 2021, ¿cierto? O poner incluso Colombia, ingeniería 2020, puede que entonces en Colombia no haya publicaciones sobre el tema, pero en el área y en el año sí, ¿cierto? Entonces, si voy a escoger varios, intentar hacerlo dentro de una misma categoría. Y cada que la seleccione, darle acá limitar a. Y entonces ya los filtros que me sigan apareciendo van a ser menos, van a ser diferentes, porque entonces yo le estoy dando como un orden de prioridades para poder llegar a donde necesito. ¿Por qué no lo estoy haciendo en este momento? Porque les quiero mostrar algo que es entonces el comportamiento y las tendencias que se pueden revisar. Debajo, encima, perdón, de la lista de resultados, hay algo que se llama análisis de resultados. Voy a abrir este análisis antes de hacerle cualquier filtro. Sin embargo, yo puedo hacer este análisis con todos los filtros que yo le haya puesto, porque pues cada uno tiene como necesidades diferentes de acuerdo a la que estaba buscando. Voy a generar acá un filtro por año, ¿cierto? O incluso podría mirarlo así de forma macro. Pero, por ejemplo, acá en los años, o sea, yo acá no estoy viendo mucho, yo quiero ver, digamos, algo más claro. Voy a filtrar entonces de 2015 a 2021 y voy a darle a analizar. La información que yo encuentre acá, puedo seleccionarla desde el gráfico o puedo seleccionarla desde la lista que me aparece en la parte izquierda, que me aparece el nombre del filtro y me aparece la cantidad de resultados, ¿cierto? Puedo seleccionar alguno de estos y me hace el filtro y me muestra la lista de documentos, o puedo seleccionar la gráfica. ¿Qué me está mostrando esa gráfica? Que va en aumento, ¿cierto? Esta tendencia va en aumento, que el año que más se ha publicado es en 2019, pero pues 2020 puede alcanzarlo rápidamente. Hay casos en los que yo veo, listo, en 2016 sobre el tema, hubo muchas publicaciones y después disminuyó rotundamente, o disminuyó un poco y volvió a subir incluso más, o sea, todo eso también nos da información. Puedo ver filtros por autores, a veces hay autores que son tendencias, entonces en un tema por mucho, entonces podría yo asumir que son los que más me pueden ayudar de pronto a lo que yo estoy buscando. Puedo ver los filtros también por universidades, puedo verlo por tipo de documento. En su mayoría en estas bases de datos multidisciplinares aparecen artículos. En este caso, miren que conferencia entonces es, o sea, hay más artículos sobre este tema, hay más conferencias, perdón. Hay artículos, pero miren que también me aparecen capítulos de libros, revistas, conferencias en revistas. Puedo seleccionar lo que desee. ¿Cuáles quiero mostrar yo puntualmente? Quiero mostrarles el del área del conocimiento. Voy entonces a traducir. Y entonces podemos llevarnos a veces muchas sorpresas. Bueno, ¿quién es el que está publicando y está investigando sobre Internet de las cosas? Ciencias de la computación es quien más ha publicado de eso. Después está ingeniería, después está matemáticas. Y así puedo ir mirando. Por ejemplo, miren que hay 5.393 documentos
de Internet de las Cosas del área de ciencias sociales, ¿cierto? Entonces también nos permite ser un poco más flexibles a la hora de seleccionar estos filtros porque podemos llevar sorpresas de otras áreas que nos sirva a nosotros. Y por último, quisiera entonces mostrar también que es la estadística de cuántas publicaciones se realizan en los países. Miren que entonces China ocupa el primer lugar, en segundo está India y en tercero está Estados Unidos, ¿cierto? Tiene, por ejemplo, China 13.381 documentos. ¿Qué pasa entonces? Yo puedo bajar esta lista y me aparecen otro montón de países. Puedo seleccionar los que yo quiera. En este caso yo quiero, por ejemplo, mirar Colombia cuántos tiene, ¿cierto? Puedo incluirlo al seleccionarlo. Tengo entonces 288 documentos, pero mire que China tiene 13.381. Entonces puedo basarme en lo último que se ha publicado en Colombia sobre el tema, ¿cierto? Enfocado pues como algo particular y mirar a China cuáles han sido sus avances y qué de eso me sirve a mí para el contexto. Porque la idea también es entonces promover como este desarrollo a nivel pues local. ¿Alguna pregunta hasta el momento de las bases de datos que hemos visto? Listo. No, ninguno. No. Listo, perfecto. Entonces, cuando yo abro uno de los documentos, no les mostré, pero en la parte superior aparecía también como descargar en PDF, enviar, imprimir y demás, pero en esta base de datos de Scopus solo me va, digamos, a guardar en PDF la referencia bibliográfica, ¿cierto? Únicamente lo que me aparece dentro de ese documento que abrí, dentro del resultado que abrí acá. Pero ya sabemos entonces cómo recuperarlo. Voy a cerrar Scopus y voy a hacer entonces una última búsqueda en una de las bases de datos de los libros, porque como les dije, hay muchos, o sea, hay muchísimos para el área de ingeniería en las diferentes bases de datos. Voy a buscar en cualquiera, en todas, en las bases de datos multidisciplinares, encontré 3 artículos, voy al otro, me aparecen 13.000, voy al otro, me aparecen 2. Yo voy entonces mirando cuál base de datos me sirve más en el momento en que vaya a buscar. E igual con los libros, ya que es entonces digo, información más puntual cuando yo busco un libro. Si no lo encuentro en una, puedo buscarlo en otra, puedo buscarlo en otra. O sea, me he dado cuenta que hay libros base en el área de ingeniería que ni siquiera se encontraban en biblioteca físicos, pero se han encontrado acá. Voy a buscar entonces en español. Estas bases de datos de libros electrónicos en su mayoría tienen los libros en español y también tienen pues libros en inglés, pero son pues más bien poquitos. Entonces, si estoy buscando de pronto solo por la temática, puedo buscarla en español. ¿Cierto? Entonces, ellibro.net, porque no encontré nada en Bibliotecnia, me está mostrando de pronto un menú si quiero hacer una búsqueda avanzada, si quiero poner filtros antes de realizarlo, o acá en la parte superior puedo simplemente buscar el tema que estoy buscando. Algo, chicos, para tener en cuenta. Cuando yo busco en las bases de datos y no me aparece información, debo de fijarme muy bien cómo estoy escribiendo mi búsqueda. Una letra que yo incluya de más, una letra que yo incluya menos, ¿cierto? Porque muchas veces tenemos ese error al digitar, no me van a aparecer resultados. Porque estas bases de datos son lo suficientemente precisas a la hora como de ingresar y de montar cada uno de estos documentos, que son muy precisos también en escribir las palabras bien. Y este no es como Google que me dice, usted quiso buscar esta palabra. No, este
no me va a aparecer, incluso con las tildes. Intentar con tilde, intentar sin tilde, incluso una tilde al revés me puede modificar el resultado por miles. Bueno, acá busqué por el tema, ¿cierto? Internet de las cosas, mire que entonces acá ya tengo un libro, acá tengo seguridad y responsabilidad de la Internet. Bueno, vamos a abrir rápidamente uno de ellos. Miren que tiene la información base. Y la mayoría de estas bases de datos de libros electrónicos, entonces me va a permitir más que todo como herramientas de cómo lo voy a visualizar. Este me está diciendo qué disponibilidad tengo yo para mirar la información, tengo los datos básicos, tengo acá un resumen, tengo acá una descripción, una tabla de contenido, si yo quiero llegar directamente al capítulo que necesito, ¿cierto? Obtener cita. Recuerden que esta cita me va a mostrar la referencia bibliográfica del documento. Agregar a estantería si yo creo un perfil acá adentro. Me permite descargarlo. Esta descarga sí es como un préstamo que hace por 30 días digital, pero igual te permite tenerlo en el escritorio. Y voy a seleccionar leer en línea. ¿Cuál es la ventaja que yo puedo tener con estos libros electrónicos? Que en algún momento, en alguna parte, me aparece, por ejemplo, una lupa, que esta lupa me permite buscar palabras específicas dentro del libro y me lleva directamente a la página donde está esa palabra o la frase que estoy escribiendo, ¿cierto? En este caso está en la parte de acá arriba. Puedo copiar el enlace, enviárselo a otra persona, puedo ir cambiando las páginas, escribir la página si yo me la sé, aumentar o disminuir el tamaño. Miren que tengo entonces acá también en la parte izquierda los títulos para llegar directamente a ellos o las opciones de la parte derecha. Está escuchar audio, ¿cierto? Esto entonces también es una herramienta, un plus que se le da a la base de datos. Muchas veces estamos trabajando, queremos ir escuchando para ver qué vamos incluyendo en el trabajo. Me permite marcar páginas, me permite hacer comentarios o subrayar palabras. Esto se me queda guardado cuando yo creo entonces el usuario en esta plataforma, que entonces ya todo lo que yo haga me va a quedar guardado, ¿cierto? Puedo incluso ponerle una nota, decirle que sí, e ir guardando. Algo más es, por ejemplo, que cuando yo me encuentro con palabras desconocidas, puedo seleccionarla, puedo seleccionar acá donde dice diccionario y este me puede entonces mostrar qué significa la palabra que estoy leyendo dentro del mismo libro. Y ya, o sea, eso es como a rasgos generales cómo deberíamos de hacer las búsquedas y cómo deberíamos entonces de utilizar también estas herramientas, igual por cuestión de calidad y de actualidad. Estas bases de datos suscritas por el tecnológico son recomendadas, por lo que decía pues también el profe, también digamos hay mucha plata también invertida en estas bases de datos, pero es por lo mismo. Yo como investigadora, si tengo la oportunidad de publicar una revista que está incluso cobrando por esta información, ¿cierto? Dada que es una revista muy importante y esta revista está suscrita a una de estas bases de datos, puede ser incluso mejor, ya que incluso no es información para todo el mundo, sino que esta información ya es como más orientada y más dirigida a expertos en un área, a investigadores y docentes, ¿cierto? Gente como que trabaje en este ámbito académico más especializado. ¿Alguna pregunta? ¿Habrá algún caso en que se encuentren libros a medias o siempre van a ser completos? Sí, hay casos en que hay libros que no me los permite ver completos. Yo creo que este era uno de los casos. Pero él igual te va a mostrar todo el índice, toda la tabla de contenidos. En caso de que usted
necesite alguno de los capítulos que de pronto esta plataforma no me está dejando, ¿cierto? Miren que por ejemplo, me está omitiendo 53 páginas. Y cuando usted está de pronto ya revisando el contenido, a usted le va a aparecer esta página, no se puede visualizar. También nos lo hacen saber a biblioteca y ya entonces se da como un permiso especial para acceder también a esta información. Como esta información es tan costosa, por eso muchos de los documentos no se dejan así como en acceso para toda la comunidad académica, porque de pronto se está pagando por usuario. Pero en caso de que una persona lo necesite, nosotros inmediatamente hablamos con proveedores, gestionamos ese permiso y te facilitamos la información. Disculpe, esa solicitud de, por ejemplo, para habilitarle eso, ¿por qué medio se solicita? Pues uno los debe llamar, enviar un correo. Listo. La idea es que eso quede por correo, ¿cierto? Bueno, como el chat no está habilitado, voy a escribir por acá, por ejemplo, mi correo. Igual cuando ustedes se meten a la página de biblioteca, en la página del tecnológico, ¿cierto? En la pestaña de biblioteca aparecen los diferentes correos que hay para diferentes necesidades, por ejemplo, para búsquedas físicas de libros, hay otros que son auxiliares que te van a ayudar con la información. Yo específicamente, entonces, gestiono también como toda la parte que es de bases de datos, ¿cierto? Desde las capacitaciones y los inconvenientes que se puedan presentar, hasta incluso la recuperación de algunos de los documentos. Entonces, acá les dejo mi correíto. No sé quién tiene otra pregunta. Listo. Qué pena, una última pregunta. ¿Ustedes facilitan licencias o algo para software que administre citas bibliográficas, como Mendeley y cosas por el estilo, o no? Listo. Bueno, por ejemplo, el gestor bibliográfico de Mendeley, ese es un gestor de acceso abierto, ¿cierto? Con esta, ¿cómo es? Por ejemplo, al inscribirnos con el correo @tda.edu.co, ese lo que nos va a permitir es guardar y migrar las referencias bibliográficas o el documento completo, incluso desde las bases de datos, ¿cierto? Tiene una opción especial que dicen exportar y dice exportar a BibTeX o exportar a Mendeley. Entonces eso sería como lo adicional. Y lo de los programas, pues lo de estas herramientas, si ustedes ingresan a la página de la universidad en la parte de estudiantes, hay algo que ellos, o sea, ellos te habilitan, el tecnológico te puede dar un permiso para que usted descargue las herramientas de Office, ¿cierto? Lo que es Word, lo que es Excel, o sea, tener estas licencias, la universidad te está dando eso. Esperen, miremos si acá lo podemos hacer en un momentico. Y mientras tanto, entonces, bueno, profe, ¿me puede habilitar el chat? Necesito enviar la evaluación de la capacitación. Diana, ¿entraste con el usuario @tda.edu.co? Sí, profe. Pero entonces no sé por qué no te habilita el chat, porque el chat está habilitado, está deshabilitado si entras con una cuenta de correo personal, pero si la tienes @correo TDA, lo puedes usar. ¿Será No, porque estás profe, está deshabilitado. Eso es porque cuando uno crea de pronto un canal o una clase, hay permisos que se otorgan solo a las personas que ya pertenecen a la reunión. Ah, En bueno, cambio, entonces dame un segundito. igual a Yo te pesar de agrego al ser, canal. ajá, Te listo. agrego al canal con el mismo biblio.capacitación. Sí, señor. Ya te agrego. Listo. Chicos, igual miren que desde la página del tecnológico ingresan acá por usuarios, ingresan acá a estudiantes y miren que en la parte de abajo aparece correo institucional, aparece campus, pero en la parte de correo institucional, te habilita diferentes plataformas, cierta herramienta Teams, te muestra, por ejemplo, Microsoft Office y te muestra entonces diferentes cositas
Acá está entonces el video, el instructivo de cómo acceder a estas licencias. Listo, chicos, otra pregunta que tengan. De pronto la de ahorita, no sé si la respondí bien, la primera que hicieron. Listo. Listo, chicos, entonces Dayana, les voy a... Señor. ya te agregué, dale, a ver si ya te deja usar el chat, ya te agregué. Sí, señor, gracias. Chicos, no, entonces, muchísimas gracias. Ahí les dejo entonces también, pues les envío al chat la evaluación de esta capacitación. Dura menos de 5 minuticos, menos de 3 minuticos, creería yo. Profe, muchísimas gracias. Espero entonces el video también en mi correo. Dayana, muchas gracias a ti, con mucho gusto. Cuando el video esté listo, te lo comparto. Listo, profe, muchas gracias. Chicos, ¿algo más para terminar entonces la capacitación? No, sí está bien, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Listo, no siendo más entonces, me despido, ¿cierto? Me les desconecto de la clase y que tengan una bonita noche. Muchas gracias. Hasta el lunes. Bueno, Dayana, muchas gracias. Jóvenes, entonces ya tenemos aquí en el canal a la profesora María Isabel Marín. Ella nos va a explicar los proyectos que propone y que estuvimos revisando la clase de la semana pasada y que están en el banco de proyectos. Regálame un segundito que ya voy a abrir el banco de proyectos para que ella nos hable acerca de las propuestas que tiene. María Isabel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor Manuel. Buenas noches, estudiantes. Espero que estén muy bien todos. María Isabel, gracias por Bueno, acompañarnos. Sí, no, te iba a preguntar, ¿tú vas a compartir pantalla para ver los nombres de los proyectos? sí, voy a buscar el enlace, que me enredé un momentico mientras agregaba a Dayana en el canal y ya voy a buscar el enlace para presentarlo. Ok. María Isabel, listo, ya va a compartir pantalla, ya puedes hablar sobre los proyectos. Listo, profe. Bien, bueno, entonces el profesor pues me invita a que les explique un poco más de los proyectos. Ya tuve un intercambio como de información sobre el que es de desarrollo de una aplicación para la clasificación automática de palabras en sus distintas categorías gramaticales. Ya digamos que con ese grupo lo abordamos, entonces creería que sería explicar los otros tres. Ya que pues en el otro ya hay como un grupo candidato para abordarlo. Bueno, el primero de revisión de literatura sobre los mecanismos de representación de palabras y frases del lenguaje natural como vectores de números reales para su uso en algoritmos de aprendizaje de máquina. Bueno, digamos que aquí hay dos aspectos importantes para explicar. Lo primero es qué es un proceso de revisión de literatura.
Un proceso de revisión de literatura tiene una metodología para ser realizado, ¿cierto? Normalmente esto lo trabajamos a través de la metodología de un investigador que se llama Kishenham, se apellida Kishenham, y él tiene una metodología establecida en donde se indican muy claramente cuáles son los pasos y cuáles son los productos resultantes de esa revisión de literatura. Entonces, como primera cosa, tener claro pues que para eso hay una metodología establecida con claridad de cuáles van a ser esos pasos. Y por otro lado, entonces, ¿a qué me refiero con mecanismos de representación de palabras, etcétera? Resulta que al interior del aprendizaje de máquina, cuando nosotros hacemos uso de estos algoritmos para procesar, por ejemplo, lenguaje natural, entonces tenemos que hacer una conversión de las palabras, es decir, del lenguaje natural, de los textos, tenemos que pasarlos a números, porque los algoritmos de aprendizaje de máquina, como por ejemplo las redes neuronales, ellas me reciben son números. Entonces hay que hacer una conversión para poder hacer ese procesamiento. Ahí existen algunas técnicas como los word embeddings, pero hay otras. Entonces, básicamente, ese trabajo sería un trabajo de investigación en donde revisaríamos cuáles son esos mecanismos de representación. O sea, les hablo de los word embeddings y entonces habría que buscar cuáles otros hay, ¿sí? Entonces, de eso se trataría esa revisión de literatura. Luego, el otro proyecto de evaluación de la eficacia de un conjunto de algoritmos de aprendizaje de máquina en la identificación automática de metáforas conceptuales. Digamos que va más o menos en la misma línea del anterior, en el sentido de que me refiero a procesamiento del lenguaje natural. Esa es mi área de investigación, es mi área de interés, y pues por eso, digamos, las propuestas están muy enfocadas en este sentido. Cuando las máquinas intentan procesar el lenguaje natural en distintas herramientas que ya existen, como un traductor automático, como Siri, como el mismo Google, buscador de Google, digamos, cuando yo le ingreso una expresión, él puede hacer un análisis también de esa expresión del lenguaje natural. Entonces, miren que las máquinas todo el tiempo están, digamos, hay un esfuerzo por entender ese lenguaje de los humanos, ¿sí? Entonces, en ese entendimiento ya se han logrado muchos avances. Uno ve, por ejemplo, el traductor de Google y dice, wow, hay una aproximación digamos, a la traducción real muy buena, ¿cierto? Aún así, persisten algunos inconvenientes, como lo es la traducción y la interpretación de las expresiones metafóricas, porque resulta que las expresiones metafóricas, digamos que son el resultado de unos procesos de cognición que son muy difíciles todavía como de llevar a la máquina. Por ejemplo, cuando uno dice, estalló de la risa, ¿sí? Estalló de la risa. No es que la persona estalla literalmente y sale su cuerpo volando de adentro hacia afuera, sino que se usa la expresión estallar, pues como metaforizada ahí en esa oración que yo estoy diciendo. Entonces, básicamente, la invitación con este trabajo es a revisar qué algoritmos existen hoy en día para la identificación de metáforas en un texto, ¿sí? Y una evaluación, y que hagamos una evaluación de esos algoritmos, como para decir, bueno, comparar digamos, en índice de eficacia y de asertividad, y poder, digamos, entregarle a la comunidad una evaluación de, bueno, estos son los algoritmos que mejor están funcionando, ¿sí? Que eso después sirve para trabajo futuro. Y por último, entonces, definición de un método para la enseñanza de la programación orientada a objetos a través de relaciones semánticas en la lengua. Aquí ya, bueno, no me alejo todavía del todo de este tema del procesamiento del lenguaje natural, pero digamos que acá ya lo que hago es pensar en este tema de la lengua, digamos, el sistema que nosotros tenemos para comunicarnos, que es la lengua española en nuestro caso, ¿sí? Y quiero ponerla al servicio de la enseñanza de la programación orientada a objetos. Cuando nosotros estamos intentando enseñar programación orientada a objetos, tenemos como docentes muchos retos para poder explicar bien todos los conceptos que allí hay. Entonces, una buena estrategia podría ser que encontráramos
digamos, las relaciones semánticas, por ejemplo, como la hiperonimia, ¿sí? Cuando yo digo, por ejemplo, vehículos, el vehículo es un concepto generalizador, y cuando digo Porsche, es un concepto específico de ese concepto generalizador. Entonces, los que ya vieron programación orientada a objetos se dieron cuenta que ahí podría haber claramente una relación de herencia entre esos dos conceptos, y sin embargo eso lo puedo explicar desde el concepto de la hiperonimia. Entonces la idea ahí es, primero, identificar esas relaciones semánticas que existen, ¿cierto? Sinonimia, antonimia, hiperonimia, hay otro montón. Darnos cuenta cuáles nos sirven para explicar conceptos de la programación orientada a objetos, y a partir de esto, pues definir un método para la enseñanza de ese paradigma de programación. Bueno, estos serían pues como los 3 proyectos. No sé si alguno tiene dudas al respecto. Buenas tardes, profesor, ¿cómo estás? Por ejemplo, ¿ustedes qué esperan de uno? ¿Que uno haga un desarrollo web o que le ayude a usted a investigar y analizar profundamente pues, los temas? ¿O cómo sería pues, el producto resultante? Sí. Bien. Por ejemplo, yo no soy fuerte en programación, entonces es un curso investigativo, entonces no sé si uno se puede... Los si uno 3 le son de sirve, investigación. Sí, entonces... no le sirve. Claro, entonces cuando uno dice, por ejemplo, revisión de literatura, ¿el producto qué es? Una revisión de literatura. ¿Qué es una revisión de literatura? Es un conjunto de mecanismos de sistematización de toda la información que yo recolecté. Por eso les hablaba que existe una metodología para ello. La metodología nos da como una recomendación de qué tipos de gráficos podemos crear para resumir esa revisión, esa literatura revisada. Entonces, si yo lo que voy a hacer es la revisión de literatura, el producto es una revisión de literatura a través de unos gráficos, de unas tablas, de unos, una tabla en Excel, uno llena unas columnas con unos parámetros que va llenando a partir de cada artículo que revisa, y al final hace unos gráficos. Eso es una revisión de literatura, ¿sí? Si yo digo evaluación de la eficacia de un conjunto de algoritmos, bueno, ahí de pronto sí se requeriría algo de competencia en programación, porque la idea ahí es buscar los algoritmos que ya existen. En la literatura hay muchos, la comunidad normalmente abre esos códigos y los deja en GitHub, por ejemplo. Entonces ahí, ¿qué habría que hacer? Descargar esos algoritmos que ya existen, 2, 3, 4, 5, los que se puedan encontrar, ponerlos a funcionar, correrlos, probarlos con unos documentos y evaluar la eficacia de cada uno, ¿sí? De pronto para ese sí se requieren habilidades de programación para la evaluación de la eficacia de un conjunto de algoritmos. Entonces, ¿la evaluación qué es? Que nosotros creemos una rúbrica de evaluación en donde hay unos parámetros que se le va a evaluar a cada algoritmo, y que cuando lo pongamos a correr, pues simplemente vamos a llenar esa rúbrica que finalmente presentaremos como el proceso pues resultante de esa evaluación que se hizo. Cuando yo digo definición de un método, entonces un método yo lo puedo definir como un conjunto de pasos, ¿cierto? Entonces, si yo digo voy a definir un método para la enseñanza de la programación orientada a objetos a través de relaciones semánticas en la lengua, pues yo ¿qué es lo que espero? Como un instructivo que le vamos a dar al docente diciendo, mire, usted para enseñar el concepto de herencia se puede basar en esta relación semántica y puede usar este y este ejemplo, ¿sí? Usted para explicar el concepto de clase abstracta puede usar esta relación semántica y le damos estos y estos ejemplos, ¿sí? Es como una guía, como un paso a paso. Eso sería el método. Entonces, sí, para resumirte, el de la revisión de literatura y la definición del método no requiere como habilidades de programación, pero el de la evaluación de la eficacia de algoritmos sí. ¿Eso responde tu duda? Sí, profe, entonces uno cómo hace para decir que pues, está interesado en una de esas dos. ¿Usted le pasa el contacto a uno o uno cómo se inscribe pues para ver si uno... No, ya ustedes lo manejan con el profe Manuel y ya él pues nos hace saber como qué estudiantes están interesados en qué propuestas.
Ok, gracias. Ok, a ustedes. Tengo una pregunta. Hola, buenas noches. Aparte del producto final, pues la investigación, ya sea la literatura, la guía, lo que sea, ¿comienzo a esperar algún producto publicable? Bueno, para trabajo de grado y de pregrado nosotros no tenemos, digamos, eso como un requisito obligatorio. ¿Qué pasa? Que si el trabajo es interesante, es un trabajo juicioso que ustedes hicieron, es un trabajo con resultados interesantes, seguramente buscaremos publicarlo, ¿cierto? Y es como lo ideal, como que chévere. Pero si no se logra, no hay problema. Lo importante es lograr los objetivos que se planteen en la propuesta. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, ¿no hay más preguntas? Listo, profesor Manuel, muchas gracias por su invitación y bueno, quedo atenta a cualquier inquietud adicional que surja en el camino. María Isabel, muchas gracias por aceptar la invitación. Entonces, yo ya hablo con los estudiantes y concreto los que están interesados. Ya en este caso, lo que haríamos es que pues, serías como una asesora específica del tema y yo continúo con mis asesorías metodológicas. Obviamente vamos a estar muy comunicados tanto con Silvana como contigo para que el producto, que es la propuesta, realmente sí responda a las necesidades que tienes y que podamos hacer varios filtros como se estableció en el último comité curricular, de manera que esas propuestas pues lleguen de manera muy concreta y eso, depurada es la palabra, que lleguen muy depuradas y pues que, como les dije yo a ellos la semana pasada, si ellos tienen la asesoría además de la asesoría metodológica, un asesor externo que sabe exactamente el producto, pues van más a la fija. Claro que sí, profe, listo. Yo quedo entonces pendiente para programar un par de encuentros con el estudiante para orientarlo. Muy bien, Marisabel, nuevamente muchas gracias. Bueno, Manuel, gracias a usted, que esté muy bien y feliz noche a los estudiantes y gracias por su atención. Gracias, Marisabel. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Bueno, muchachos, con respecto entonces a la cuarta propuesta que tenía Marisabel, ya quedó entonces asignada. Sí, profe, pues Sí, ya quedó nosotros lista. ya hablamos con ella y ya nos brindó como más detalle de la propuesta y ya empezamos como a investigar lo puntual que es como donde más desconocemos, que es el tema del lenguaje. ¿Cómo se llama? Ya me olvidó. El lenguaje natural. Entonces ya nos compartió pues como unas ideas con algunas librerías que ella ya conoce. La idea sería como investigar más sobre ese tema. Me parece muy bien. Y el compañero que está interesado entonces en una de las propuestas de María Isabel, ¿en cuál específica? Hola, profe, ¿cómo estás? En esta que dice revisión de literatura sobre los mecanismos de presentación de las palabras y frases del lenguaje. Entonces, Sí. pueden que me caje más. ¿Usted es José Ricardo Ruiz? Sí, señor. Bueno, ya lo voy a dejar entonces de una vez aquí con esta propuesta, José Ricardo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Te voy a compartir por el chat el correo de la profesora María Isabel. Usted contacta a la profesora y establece un espacio en el que ella le explique cómo puedes ir adelantando, básicamente para el lunes, si queda como muy pronto, porque el fin de semana, pues yo creo que es muy poco probable que se puedan hablar. Podría como darle un placito más porque pues las explicaciones que teníamos para hoy, el tema de que ustedes expusieran brevemente cuál es la idea, lo vamos a dejar pues para el lunes porque ya hay mucha información hoy. Y concretamos muchos elementos que se desprenden específicamente de lo que vimos hoy en las bases de datos. Por ejemplo, se dieron cuenta que la mayoría del material está en inglés
Eso quiere decir que nosotros debemos seleccionar un número de referencias bibliográficas que estén en inglés y otras en español. Y Profe, también hay que definir, ¿sí? qué pena, interrumpo. Dos preguntitas. La primera, hay un mínimo requerido de bibliografías, pues, de referencias bibliográficas. Sí, debemos establecer un número específico de bibliografía como para que sea muy sólido el trabajo que van a presentar. Entonces, el objeto de que llegara hoy Dayana era que ustedes tuvieran todas las fuentes disponibles donde van a encontrar toda la información. Me explico, porque pues, el comité curricular, con el tema de la importancia de estas propuestas de investigación, a propósito que es una habilidad que ustedes deben desarrollar en la ingeniería, independiente de que trabajen como en la parte técnica y que solamente desarrollen y digan que no tienen que investigar y que nunca van a investigar, es muy importante, sobre todo si ustedes van a seguir su ciclo de formación. Entonces, esa también es una de las razones por las cuales la facultad pues, no ha definido que sea un curso lo que usted haga para graduarse, porque está muy específico en las mallas curriculares que hay unas habilidades investigativas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a hacer una propuesta de investigación, esa propuesta de investigación debe ser rigurosa y debe tener una revisión bibliográfica que se encuentre acorde al título que yo voy a obtener. Yo creo que lo dije en la primera clase. En la primera clase dijimos, nos toca leer, nos toca revisar material y empezar a seleccionar, pues porque no todo sirve. Yo puedo encontrar 100 artículos, de esos 100 artículos empiezo a filtrar como nos explicó Dayana y puedo llegar a 50, diga usted, 50, pero de esos 50 usted todavía puede seguir filtrando hasta que llegue a una muestra que le permita a usted estructurar ese documento final que entregamos, donde debe incorporar unos elementos que demuestren que usted realmente sí investigó ese tema, ¿cierto? Parte de esa investigación es la que realmente le aprueban. Entonces hay que definir exactamente pues cuántos documentos van a ser, cuántos en español, cuántos en inglés, dónde los vamos a registrar de manera que se pueda hacer un seguimiento. Si un asesor o un jurado quiere revisar cuáles fueron las fuentes utilizadas por ustedes, que tenga acceso a esas fuentes, que pueda determinar de una u otra manera que ese trabajo sí es un trabajo que se puede aprobar, ¿cierto? Porque ya hemos tenido como varias dificultades y entonces queremos subsanarlos cada vez en cada grupo, mejorar. Entonces sí hay que hacer una revisión, sí hay que hacer una lectura y no son 10 ni 15. Hay que hacer una búsqueda juiciosa y empezar a decir, bueno, voy a detectar tanta información, ¿cuál es la mínima? ¿Cierto? Y a partir de esos criterios, establecer las rúbricas con las cuales vamos a hacer los filtros y los seguimientos evaluativos, que también es un elemento que me está revisando el comité curricular con respecto a cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para evaluar cada uno de los entregables. Y entre ellos está precisamente ese criterio. ¿Cómo vamos a demostrar que realmente hicimos una lectura juiciosa, ¿cierto? Y que los documentos que estamos seleccionando, pues realmente sí nos están aportando para que hagamos una propuesta que finalmente pueda ser aprobada porque cumple con esas características que les digo, que les permitieron a ustedes experimentar cuál es el proceso investigativo. Listo, entonces todo eso lo definimos el lunes. No les quiero decir como cuál es la estructura para que usted presente su idea, no. Sea creativo para presentar su idea, suponga que está en este programa de Shark Tank y vamos a ver cómo nos va. Ya el lunes entonces dedicamos la sesión a explicar los pasos que vimos en la clase pasada. Vamos a empezar a seguir paso por paso hasta que usted finalmente entregue esa propuesta. ¿Listo? Profe, la segunda pregunta que tengo es si hay que entregar algún producto en inglés o en otro idioma, o no es requerido. En el documento que entregamos final simplemente hay un abstract y ese abstract pues podemos utilizar incluso el motor que nos presentó Dayana, que es muy bueno, es superior al Google porque no le cambia como el sentido a lo que queremos hacer. Simplemente presentas un abstract, que es el mismo resumen, pero en inglés. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto.
Bueno, yo quiero entonces, antes de terminar esta sesión, pues agradecerles por la participación. Yo veo que estaban todos, hasta ahorita que mire, estaban todos. Profe, una pregunta, ¿cuánto va a durar esa primera presentación? Pues, ¿cuánto es lo máximo? ¿Cuánto es lo mínimo que debe durar? ¿Y se debe preparar un PowerPoint? No. Es algo muy informal. Guardemos las energías para cuando realmente necesitemos sustentar con PowerPoint. Aquí serían de unos 3 a 5 minutos. Y digamos que si usted va a utilizar los 5 minutos, ya tenemos un minuto o dos en las cuales yo le hago como preguntas para entender mejor su propuesta. Sobre todo, fíjense mucho en el producto. Miren que María Isabel nos explicó el producto. Si usted va a hacer una revisión de literatura, ya existe una metodología, ¿cierto? Y esa metodología, como lo dijo ella, me dice cuáles son los pasos que yo debo seguir. Dentro de esos pasos está la revisión de literatura. O sea, tengo que ir a todas las bases de datos y buscar aquellos antecedentes que existen del tema específico y tengo que empezar a procesar toda esa información porque no es llenar unas tablas por llenarlas. De pronto se siente como que es muy sencillo, pero no. Ahí la revisión de literatura tiene una rigurosidad. Como ella dice, hay que trabajar con ciertos criterios, ¿cierto? Y de pronto la tabla, ella la llama tabla, pero esas tablas pueden ser pues algo que realmente no se llama técnicamente una tabla, que eso ya lo van a ver con ella, que sería como el producto final, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes trabajen en 3 minutos, 2, 3 minutos, ustedes pongan cuál es la idea que tiene, ¿cierto? Yo ya le hago unas preguntas, esas preguntas exploran, de manera que podamos determinar lo más importante, cuál es el producto. Para el que va a desarrollar un software es muy sencillo, es que mi producto es un software, es un aplicativo web, ¿cierto? Es un aplicativo móvil, pero cuando estamos haciendo investigación, sí hay que hacer como convencer más sobre el tema de cuál es el producto, porque la revisión de literatura, como les digo, es un tema que aporta de alguna manera al conocimiento. Yo estoy aportando con esa revisión a un conocimiento específico, a un cuerpo de un conocimiento, entonces tengo que presentar un elemento lo suficientemente sólido para que sea aprobado. Como les digo, ya el tema de las revisiones de literatura, ella sería como la persona pues más técnica que nos diría pues exactamente con la metodología que se pretende y la idea es que vayamos explorando. Entonces tenga muy claro eso, de 2 a 3 minutos, un minuto o dos para hacer preguntas y explorar y buscando como los productos, de manera pues que se pueda orientar. En este tema de la revisión de literatura, como ustedes lo vieron, no hay una metodología Scrum, aunque podría aplicarse, no es la adecuada acá. Por ejemplo, con Kincherman, que es el que utilizaría María Isabel. María Isabel, pues esa sería la metodología de los que van a hacer la revisión bibliográfica. O si ella elige otra, pues sería esa. Mientras que para los que van a hacer un desarrollo de software o van a hacer un producto diferente, donde sí sea aplicable el Scrum, porque el Scrum solamente no se aplica solo en desarrollo de software, sino que se puede aplicar a cualquier área. Si se puede adaptar la metodología Scrum, es para el desarrollo de software, sí o sí, ahí debe ser Scrum. Pero si es otro tipo de desarrollo, ya miraríamos si aplica Scrum o no. No sé si tienen más preguntas. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a ir terminando. Terminamos acá y el lunes nos encontramos nuevamente en este medio de comunicación para que traigan como su propuesta. Si de pronto el compañero José Ricardo pues no logra hablar con Marisabel, sin embargo escríbele a ver si de pronto ya tiene la disponibilidad este fin de semana o el lunes de pronto en otro horario antes de la clase y que usted nos exponga brevemente como esa idea. Igual, pues ella fue como muy concreta hoy y creo que todos tenemos una idea básica de lo que necesita. Ah, sí, profe. Yo le preguntaba, ya, pues mándeme el correo y me favor, para yo saber, para mandar el correo. ¿Sí? Ya lo escribo aquí en el chat, ¿listo? Listo, gracias, muy amable. Mucho gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta mientras voy escribiendo aquí el correo de Marisabel? No, profe, por ahora no. Bueno, entonces, muchas gracias por la asistencia.
Nos volvemos a encontrar entonces el día lunes y ya concretamos. El lunes también hay que presentar el MUFOR, la concertación y bueno, los aspectos están en la concertación, los que vamos a definir para ir entregando la propuesta. Que tengan buena noche. Igualmente, profe, gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Profe. Profe. Profe.